nos lleva primero a la discusión de quién asigna recursos en la economía. Si asigna exclusivamente el sector privado, que lo haga con criterios de rentabilidad, no está mal que el sector privado gane plata, ojo, yo digo que sí. Pero para el gobierno actual, para el gobierno libertario, el único asignador de recursos en la economía con criterios de rentabilidad de mercado son los agentes económicos, eufemísticamente llamados mercados, pero son los agentes económicos. La mayoría de los que estamos acá y quienes recorrimos el movimiento nacional y popular en todas sus vertientes, pensamos que el Estado tiene que asignar recursos en acuerdo con el sector privado, con criterios de redistribución social y proyecto de nación. Y esto es lo que el gobierno nacional, dicho por el propio presidente, que viene a destruir el Estado, es lo que quiere suprimir. Es decir, Argentina hoy es un gran escenario de negocios para el sector privado. Este es el criterio con nodal o troncal de la política económica. Este es el primer punto sobre el que todos tenemos que reflexionar. Sabemos que hubo fracasos del Estado como asignador de recursos y también hubo aciertos. Pero el proceso de equidad social descansa esencialmente en un acuerdo entre el sector privado y el Estado, que el Estado es una herramienta del movimiento popular, el gobierno, entre el balance de rentabilidad y distribución social. El padre Carlos, en su documento que ha emitido, rescata el tema de la propiedad privada en función social, que estaba en la Constitución del 49, que estuvo en el mensaje de Perón el 1 de mayo del Congreso, cuando dice quién apropia recursos y medios para producirlos, lo hace en el bien de la comunidad. Bien, dicho esto, en un gobierno que ha colocado a los agentes económicos como omnipresentes, como asignadores de recursos, y hay una retirada del Estado, y acá coincidimos con Rapetti, la necesidad de un plan de estabilización también estaba planteada en el gobierno anterior sobre el final y también estaba planteada en discusión. Los planes de estabilizaciones no son neutrales. Hay ganadores y hay perdedores. La pregunta es, la insustentabilidad de coyuntura de este programa de estabilización que ha retirado al Estado como asignador de recursos, ¿cómo se salda, cómo se resuelve? Porque efectivamente estamos en un país sin inversión pública, en un país sin inversión social, en un país que ha incrementado en este periodo la deuda interna en 89.000 millones de dólares y ahora van a canjearla por bonos de más largo plazo para hacerlo sustentable. En un país donde quien arbitra activos financieros internos contra dólares del mercado financiero, contado con liquidación y demás, se puede llevar hasta 2-3% de ganancia en dólares mensual, no parece ser un sendero sustentable. Y efectivamente, el atraso cambiario es el ancla antiinflacionaria, pero el otro ancla antiinflacionaria es la caída del nivel de actividad. La recesión es parte de este esquema. La pregunta es, sin inversión, porque la inversión, de acuerdo a las propias cifras que da el gobierno, ha caído 17% este año, sin consumo interno, que ha caído, con exportaciones acotadas por el nivel de tipo de cambio, sin demanda externa, sin demanda interna, sin inversión, con una inserción internacional inviable, ¿cuál es el sendero? ¿Es el precio solo de una inflación que igual sigue estando, modesta parte, en noviembre del 2021 estaba más bajo que ahora, porque uno era secretario de Comercio en ese momento, pero no importa. Modestia aparte el chiste,
Digo, ¿es esto viable? ¿Es esto posible para la Argentina? ¿Es esto viable que se reemplace el Pacto de Olivos que alumbró una constitución? A algunos nos gusta más, otros menos, pero fue una constitución con asamblea constituyente, con un pacto nacional basado en recursos federales que provenían de la Pampa Húmeda, esencialmente de la provincia de Buenos Aires, y se articulaba el pacto nacional con el resto de las provincias por el Pacto de Mayo, que no es un pacto constitucional, que fue firmado por 18 gobernadores, pero no es un pacto constitucional, que establece un tope al sector público consolidado de 25 puntos del PIB, cuando históricamente es 40, y donde una parte importantísima de esos recursos que se ceden van a ser cedidos por las provincias de menor tamaño, y estamos hablando de 8 puntos del PIB, muchísimo dinero. Es decir, caer de 40 puntos de participación en la economía del sector público a 25 no es menor. Y sin asamblea constituyente, es un pacto distinto, donde el régimen de grandes inversiones es el que va a compensar a las provincias cordilleranas del norte, minería, del sur, hidrocarburos, la caída de esos recursos. Dios, se está rediseñando el país. Insisto, el Pacto de Mayo reemplaza al Pacto de Olivos, pero el Pacto de Olivos tuvo la virtud, con sus más y sus menos, que los líderes democráticos de ese entonces, menos Alfonsín, firmaban y acordaban un proyecto constitucional que definía un pacto federal. Acá está siendo reestructurado. Y está siendo reestructurado también con una tensión muy grande con la provincia de Buenos Aires, que no es nueva, es histórica, pero que está agudizada. Digo, esta discusión Estado-mercado que se está saldando en favor del mercado, por lo menos en este gobierno, involucra aspectos estructurales más allá de los coyunturales de estabilización que todos sabemos, la bicicleta financiera, el arbitraje entre tasa interna o tasa de rendimiento interno y tasa o tipo de cambio. Digo, hay procesos de reestructuración en curso severos. ¿Y qué es lo que, para que no nos quedemos, como dijo el arzobispo, en diagnosticar y no proponer nada? Digo, si queremos tener una nación, tenemos que pensar primero en la industria. No hay un país que tenga 97% de población urbana sin industria. Tiene que haber un proceso de reindustrialización que haga ¿qué es lo nuevo? La energía como vector de competitividad de la industria. La industria siempre fue acusada, por culpa del peronismo, que no era competitiva porque no podía sacar competitividad del salario. Efectivamente, el peronismo siempre vetó que la industria fuera competitiva a costa del salario, lo cual hizo bien, digo. Entonces, era toda una discusión de mercado interno ampliado, industria en Sudamérica, que eso se consiguió a partir de los acuerdos de Lula-Kirchner, en donde la energía, a pesar de que era escasa, subsidiaba, y los insumos subsidiaban en alguna medida con los recursos del sector agropecuario, la renta primaria, la industria, y se lograba que se tuviera industria con salarios elevados. Esto que está roto desde el macrismo para acá, y que eso ha costado el fracaso del último gobierno peronista, hoy encuentra un vector de competitividad nuevo, que es la energía. La energía deja de ser un factor de retracción para ser un factor de impulso. Si eso se articula solo con una salida exportadora, es una discusión. Pero hoy hay un vector de competitividad para la economía argentina. ¿Para sostener qué? Para sostener industria. Industria que es clave para la integración social. Este es el primer punto de una propuesta. Industria apoyada en un nuevo vector de competitividad y no en un salario barato. Segundo punto, un shock redistributivo. Terminemos con esto, que vamos a superar la pobreza creciendo al 3% durante 50 años. No va a pasar. Cuando Argentina bajó sus niveles de pobreza y logró, es cuando apropió renta extraordinaria y la puso en el bolsillo de los laburantes. De algún modo,
de algún modo. La construcción de un estado de bienestar de nuevo tipo que ensaya Néstor Kirchner en el 2003, protegiendo a los adultos mayores que no se podían jubilar porque no tenían trabajo formal, porque el mercado de trabajo había tenido desempleo de 2 dígitos durante 12 años, más que en la crisis del 30, con las moratorias y la asignación universal por hijo que compensaba el salario familiar, colocando la informalidad con derechos, fue muy cuestionada, pero fue un proceso redistributivo. Nosotros medimos, yo estaba en el Ministerio de Economía, corrijo al generoso expositor, yo era viceministro de Economía, no ministro, la UH apalancaba 0,8 de crecimiento económico cuando se implementó. Digo, porque entonces, industria, shock redistributivo y tercer punto, inserción regional en Latinoamérica, de la mano de Brasil. Brasil es muy importante para la Argentina. No es posible pensar a la Argentina sin Brasil. Un punto de crecimiento de Brasil es 0,25, 0,30 de crecimiento de la Argentina. Y nosotros, hablando de industria, exportábamos autos a Brasil con el sindicato ESMATA de los mejores pagos de la región. O sea que no es cierto que había que sacar competitividad del salario. Quiero decir, son 3 puntos claves. Industria, shock redistributivo, que apalanque el mercado interno. Y ese shock redistributivo puede ser también con energía barata y con alimentos baratos. Esta fue otra discusión. Ya termino. Esta fue otra discusión. Una de las discusiones históricas entre el sector agropecuario y el peronismo, y un pacto nunca escrito, pero siempre cumplido, era que se abastecía de alimentos y el peronismo no avanzaba sobre la propiedad de la tierra o no planteaba la reforma agraria. Más o menos eso era así. Eso se rompe con Macri. Cuando Macri baja las retenciones y devalúa 50%, un doble movimiento. Subo el precio de los alimentos por la devaluación y bajo la rentabilidad con las retenciones, lo cual coloca los alimentos en precio internacional o los alinea con el precio internacional. Y desde ahí no cambió más. Más allá de las discusiones que dimos, eso no se pudo modificar. Y eso incidió muy negativamente en la distribución del ingreso de la Argentina y en el salario. Tener alimentos que están muy cerca del precio internacional. Energía y alimentos potencian el salario, porque saca al trabajador de una economía de subsistencia para colocarle en un proyecto de vida, porque es lo que le queda al resto para comprar pilchas, ir a comer afuera, mercado interno. Entonces, digo, me parece que si nosotros no recreamos estas discusiones sobre un país industrial que se apoye en un vector de competitividad, que parte del mercado interno ampliado de esa industria sea Suramérica, como lo fue en los primeros 15 años de este siglo, si no creamos un shock redistributivo que ordene de otro modo las discusiones sobre la cuestión de la pobreza, y si no logramos una oferta de salario indirecto con energía y alimentos baratos, seguiremos en un escenario de asignación de recursos por los agentes económicos más poderosos, solo por rentabilidad y con un plan de estabilización que, como decía Rapetti, yo comparto, ofrece demasiadas dudas sobre su sustentabilidad. Gracias.